Bienvenidos al Rincón de Aquiles. Muy buenas a todos, muy buenas Sergio, ¿qué tal estás? Pues muy contento y con ganas de la entrevistada de hoy. Ya te digo, tenemos hoy a Elena Madrigal, que seguramente no suene de mucho a muchos de vosotros. Nosotros la conocimos, bueno, yo al menos la conocí hace unos cuantos meses por su proyecto Aprende Notion, ¿no? Que luego, bueno, nos contará cómo ha evolucionado ese proyecto. Y deciros de verdad que escuchéis hasta el final el podcast, que le deis una oportunidad, porque es brutal lo que tiene que aportar Elena. Hablamos de conocimiento, hablamos de aprendizaje, hablamos de emprendimiento digital, hablamos de formas de ver la vida, hablamos de muchísimas cosas y de verdad, estuvimos 1 hora y media hablando con ella, grabando, porque luego estuvimos otra hora y media hablando con el micrófono cerrado, porque ya se nos iba de las manos el podcast. Y bueno, Sergio, yo salí encantado, ya te lo dije, también se lo dije a ella. Así que de verdad, escuchar la entrevista hasta el final porque os va a sorprender, Elena, y estoy seguro de que vais a querer saber muchísimo más de ella. Eso es, Elena es una persona que tiene muchísimo que aportar. Yo tuve la suerte de trabajar en un proyecto con ella, como en una maratón de emprendimiento digital de No Code, y ya profundizaremos en ese tipo de cosas, en emprendimiento, que al final, pues, esa figura que está como muy idolatrada y Elena la baja muy a tierra y, bueno, es una conversación entre tres personas que creo que la gente puede disfrutar muchísimo. Pues nada, Sergio, nosotros nos callamos y damos paso a la entrevista. Bueno, Sergio, ya estamos aquí con Elena Madrigal. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Pues muy bien, chicos, muchas gracias. Encantada de estar aquí con vosotros. Pues muchísimas gracias a ti por dedicarnos este tiempo. Y siempre empezamos con una pregunta que yo creo que empieza en la mayoría de entrevistas, ¿no? Para que la gente que no te conozca, pues sepa un poquito quién eres, qué haces, quién es Elena Madrigal. Pues a ver, Elena Madrigal es una persona, me autodiagnostiqué recientemente como multipotencial porque hace unos meses empezó a hablar un poco como del concepto o aterrizó un poco el concepto de multipotencialidad aquí, se empezó a hablar en los ámbitos en los que me muevo yo de internet. Pero que toda la vida lo había llamado un poco como culo inquieto o descentrado. Soy una persona que le interesan muchas cosas diferentes y me han interesado muchas cosas diferentes a lo largo de mi vida, y entonces me ha costado siempre elegir una con la que quedarme. Y entonces pues me he pasado toda la vida yendo de interés en interés. Sí que es verdad que siempre... hilados o unidos todos estos intereses por un par de conceptos o de ideas comunes que siempre han girado alrededor de la comunicación, las historias y en última instancia un poco el diseño, porque para mí diseñar, o sea, el diseño está en el centro de todo siempre, y como que poco a poco podríamos decir que todos estos pequeños, de diferentes intereses y estos pequeños virajes que he ido haciendo a lo largo de mi vida, donde he ido picoteando y tal, diría que han convergido en donde estoy ahora, pero tampoco quiero decir que hayan convergido porque realmente no sé dónde voy a estar dentro de 3 años, ¿no? Porque toda mi vida es un poco así. Yo lo abrazo. Hace unos años me sentía un poco rara porque era como, jolín, me gusta esto, pero es que no sé si me va a seguir gustando o me va a gustar al mismo nivel dentro de un par de años o de repente llega otra cosa y me enamoro de otra cosa. Pero ahora mismo estoy a gusto con esto de la multipotencialidad. Sí que he descubierto que es verdad que me gustan muchas cosas, pero que tienen en el centro un par de ideas que siempre van a estar ahí, que siempre me van a gustar y voy dejando que la vida me vaya sorprendiendo, pero sí que es verdad que guiándome por esto de las historias, la comunicación y el diseño. ¿Y quién más es Elena Madrigal? Bueno, Elena Madrigal tiene como muchos proyectos abiertos, como supongo que la mayoría de nosotros, pero sobre todo, por no seguir enrollándome en este tema, está todo centrado en lo que es intentar comunicar mejor y diseñar mejores sistemas en general y diseñar mejores vidas. Y en ese rumbo un poco... Bueno, yo te iba a preguntar que en ese rumbo un poco caótico que al final se acaba abrazando y en todos esos intereses, si tienes algunos puntos concretos que digas o que te acuerdes de ellos y digas, vale, esto sí que orientó el rumbo hacia algún lado,
O algunos sucesos que digas, me cambió aquí el rumbo. Sí, si lo pienso, si me voy un poco como hacia atrás, ya os digo, para mí creo que el punto común son un poco las historias, ¿no? Y las historias comunicadas de cualquier manera, porque a veces pienso, digo, a mí siempre me ha gustado muchísimo el cine, de pequeña, o sea, me veía desde chiquitita, me tragaba las películas, pero una vez detrás de otra y de otra y de otra y las disfrutaba y no me aburría porque le sacaba todos los matices y sacaba todo el interés a todas las películas y me ha flipado siempre el cine y todo lo que tiene que ver con el cine, el guión, el montaje, o sea, lo que es la edición, incluso las bandas sonoras, soy una flipada de las bandas sonoras de películas. Y que al final todo es contar una historia, ¿no? O sea, tú puedes contar una narrativa, una historia a través de un guión, lo puedes hacer a través de la música, lo puedes hacer a través de cómo vas poniendo un plano y lo vas pegando al siguiente, si son más largos, si son más cortos, etcétera, ¿no? Todos son diferentes maneras de comunicarnos. Y siempre he pensado que bueno, el cine, ¿no? Lo que es la comunicación audiovisual, estudié comunicación audiovisual, la dejé en primero de carrera. Bueno, no, primero de carrera lo completé, pero el segundo no. Pero realmente si lo pienso, también me flipaba leer de pequeña, me gustaba muchísimo y no solamente me gustaba leer, sino que además me encantaba escribir, ¿no? Y todo lo que leía, o sea, me montaba yo mis propias historias en la cabeza y luego las escribía. Entonces, no solamente es la comunicación, digamos, audiovisual, son las historias. Y como una manera de comunicar esas historias, aparte de escribir, porque yo escribía, pero no, o sea, escribía cartas cuando viajaba y postales y que eran como muy bonitas, pero realmente nunca en mi tiempo libre, en mis hobbies, no los dedicaba a escribir, los dedicaba sobre todo a comunicar de otra manera, a comunicar de manera más gráfica, ¿no? Me gustaba mucho Photoshop, mucho el diseño gráfico y entonces pues empecé a hacer cositas como pósters y cosas en Photoshop y ahí fue cuando pensé, decidí que quería dedicarme al diseño gráfico, que quería ser artista. Artista, que no diseñadora gráfica, que son cosas diferentes. Luego me di cuenta de que artista no quería ser, que realmente lo que me gustaba era el diseño gráfico y estudié diseño gráfico y nada más terminar de estudiar diseño gráfico, me di cuenta de que lo que me gustaba era el diseño web. No es que lo que me gustara, pero sí que es verdad que necesitaba como que aprender diseño web para que me dieran un trabajo, porque yo diseñadora gráfica no me veía con futuro. Y estudié diseño web y ahí sí que es verdad que hubo un punto como de inflexión porque tuve la inmensa suerte de que cuando yo estudié diseño web lo estudié en una escuela en ficticia que elegí bien el máster y el profesor era una maravilla y es verdad que no nos enseñaba solamente diseño web, sino que nos enseñaba diseño web, pero enfocado, teniendo muy, muy en cuenta y muy presente la usabilidad de los productos digitales que estuviéramos creando. Entonces, no solamente estábamos aprendiendo a programar en HTML, CSS y un poquito de JavaScript, sino que sobre todo nos hacía pensar en quién iba a usar luego esas webs. Entonces, ahí fue como, jolín, qué guay, porque aquí estoy viendo la oportunidad realmente de transmitir, de contar algo, ¿no? Diseñando webs, pero además también le estamos metiendo el tema de la psicología y de pensar en cómo van a consumir el resto, las otras personas, esas historias, ¿no? O esos productos. Y es verdad que cuando estudié esto, dije, yo me quiero dedicar a esto, quiero hacer diseño web, pero no diseño web como el diseño web que se entendía entonces, sino diseño de experiencia de usuario, que en aquel momento todavía se estaba empezando a hablar de ello. Y empecé a formarme un poquitito más sobre ello. Me empezaron a contratar primero de prácticas y luego ya pues fija en empresas además bastante tops dentro de lo que es el ámbito de la experiencia de usuario y estuve ahí unos cuantos años en ese campo hasta que llegó la pandemia y bueno, a ver, yo durante todos esos años me seguía gustando mucho el diseño, mucho la experiencia de usuario, mucho lo de contar historias, pero es verdad que iba como teniendo otras inquietudes, ¿no? Me seguía formando en otro tipo de cosas. Eh, y cuando llegó la pandemia, pues es que yo creo que a todos como que nos dio un vuelco la vida y la cabeza y pensé, jolín, esto mola mucho, está guay, me gusta mucho lo que hago, pero siento que lo que hago no está ayudando realmente a nadie. O sea, que lo que yo estoy haciendo desde mi situación no estoy ayudando
como yo quisiera ayudar. O sea, me sentía inútil. Creo que nos pasó a muchas personas, ¿eh? O sea, creo que todos sentimos un poco el decir, Dios mío, se nos está viniendo el mundo encima, la gente se está muriendo y yo estoy aquí haciendo webs o pensando en cómo puedo ayudar a que mis clientes no pierdan dinero. Mm, no sé, me sentía un poco mal. Entonces, pues llegó la pandemia. No voy a decir que llegó Notion, porque Notion yo lo usaba, pero pues ahí yo entiendo que fue un momento también de inflexión muy, muy, muy grande en mi vida. Fue cuando me di cuenta de que no me sentía 100% cómoda haciendo lo que estaba haciendo y sentía que esos últimos años yendo hacia ese camino pues estaba muy bien, había aprendido mucho, me gustaba mucho, pero no era relevante lo que estaba haciendo. O sea, creía que podía y quería dar más y bueno, yo seguí ahí, seguí trabajando. Lo que pasa es que empecé de manera paralela, empecé a hacer los vídeos, de enseñar a la gente a usar Notion. Empecé a sentirme, no que estuviera cambiando el mundo. ¿Cuándo lo empezaste, Selena? ¿En qué mes? En septiembre. En septiembre del año pasado, ¿no? 2020. En septiembre, sí, de 2020, sí. Uh-huh. Yo en verano pues me fui de vacaciones, ya con la cabeza como un plan de, vale, o sea, tengo trabajo, soy una privilegiada, tengo trabajo, no nos iban a aplicar un ERTE que al final no nos aplicaron, o sea que genial, pero como diciendo... y si todo esto vuelve a la normalidad, yo ya no voy a volver a ser la misma, o sea, no voy a estar, me debo a mí y a la sociedad más. Uh-huh. Sinceramente, sobre todo pensaba que a mí, ¿no? En plan, o sea, creo que tengo más cosas dentro, creo que tengo inquietudes que en esta forma de trabajar no van a ser cumplidas y la vida es muy corta y quiero probar y quiero experimentar otro tipo de cosas. Y me fui un poco con ese run en verano, pero ya está, fue un run. Yo runes he tenido tantos que pues estaba ahí, era consciente de ello, pero tampoco me planteé actuar sobre ello. Lo que pasa es que sí que es verdad que pues cuando llegué de vacaciones, esto fue un flux, o sea, yo no lo pensé, ¿vale? Pero recuerdo que un día estaba pensando, oye, pues molaría, o sea, me gusta mucho Notion, me gusta mucho hablar sobre ella, me he dado cuenta de que la gente no encuentro engagement en esta conversación porque la gente no la usa mucho. O sea, la tienen ahí, todo el mundo tiene Notion, todo el mundo apunta sus listas de la compra, todo el mundo hace cosas en Notion, pero nadie la usa al nivel que la uso yo. Entonces no puedo friquear, no puedo realmente hablar con la gente de las cosas que estoy haciendo. Y entonces pues decidí, digo, voy a enseñar a la gente a usarla a lo heavy, ¿no? Como la uso yo. Y siempre lo digo, se me ocurrió la idea de hacer estos vídeos y crear una página para albergarlos mientras entrenaba una mañana. O sea, no fue una cosa que estuviera súper planificada. Y creé esto, me ayudaba mucho mientras estaba trabajando, porque es verdad que yo estaba trabajando, pues ayudaba a los clientes a seguir ganando dinero y que, oye, pues era por lo que me estaban pagando, pero por otro lado sí que sentía que estaba poniendo un pequeño granito de arena por ayudar a gente que no me estaba pagando, simplemente que estaba ahí y que tenían a lo mejor una necesidad como yo y les estaba pudiendo ayudar y yo estaba muy contenta porque aprendí a hacer vídeos, aprendí a editar, bueno, editar ya sabía, ¿no? Pero como que volví a editar y me permitía ser creativa y me permitía tener la cabeza en otro tipo de cosas que no fuera el trabajo y lo irrelevante que me sentía en el trabajo. Y luego pues me echaron me echaron a mí y a mucha más gente porque no... Justo a eso iba Elena, para que la gente nos vaya siguiendo, porque has contado muchísimas cosas. Vamos a intentar profundizar en cada una de ellas. Me está encantando la historia. Además, yo por mi historia también me siento muy identificado. Sí. Entonces aún me gusta más. Y en diciembre, además lo cuentas en una newsletter que se llamaba Aprende Notion y ahora se llama Making Process, que hablaremos más tarde de ella. Hablas precisamente de esta situación, ¿no? De que en diciembre te rescinden tu contrato laboral y digamos que se acaba ya esa conexión, ¿no? Esa obligación, ese deber que tenías a la empresa. ¿Cómo te tomas esta noticia? ¿Es algo que casi te alivió en parte? Lo digo porque a mí cuando me pasó, ¿sí? Me alivió. O sea, yo me acuerdo que cuando hablé, estaba Sergio también, que se lo conté a mis amigos, dije, me acaban de echar y es lo mejor que me ha podido pasar. Sí, ¿verdad? Porque digamos que yo es como que necesitaba eso, ¿no? Yo no tenía, digamos, igual el valor, digamos. El valor de dejarlo, porque, joder, no tenía tampoco un plan B, ¿no? Pero me echaron y dije, ya está. Yo me lavo las manos y realmente es lo que quiero, ¿no? Porque ahora quiero seguir mi camino. Sí. Entonces, ¿cómo te sentiste y qué aprendizajes también te llevas de esa época, ¿no? Más empresarial.
Pues me sentí exactamente igual. Me pasó lo mismo. A ver, vamos a ver, la primera reacción, a ver si la recuerdo. La primerísima reacción fue de shock, de jarro de agua fría, ¿no? Porque Sí. es una cosa que es que realmente no me esperaba, ¿vale? O sea, me la había esperado antes, cuando ocurrió lo del ERTE y tal. Yo sabía que la cosa no iba bien, pero como la empresa había decidido, pues no seguir adelante con el ERTE, pobrecitos míos. O sea, quiero decir, las mejores palabras que tengo para ellos, ¿eh? Siempre. Pues dije, bueno, estamos como salvados un poco, ¿no? Pero realmente al final, claro, pues como no hubo este ERTE, no pudieron mantenernos a todos. Entonces, en mi caso fue bastante anecdótica la situación porque yo había hablado con mi jefe un par de días antes sobre la posibilidad de reducirme la jornada, ¿no? Porque yo veía que todo este tema de Notion pues me estaba llevando mucho tiempo, me estaban empezando a pedir pues ya más consultorías y más colaboraciones y tal, y era como, jolín, me apetece mucho explorar este camino, pero no me atrevo a dejar mi trabajo, porque además es que creo que habría sido una irresponsabilidad yo, por mi de parte, dejarlo. Y entonces recuerdo que le comenté a mi jefe pues la posibilidad de reducirme la jornada con reducción de sueldo y también ayudar un poco a la empresa, ¿no? Era una empresa muy grande, una agencia de comunicación muy grande. Ujú. Y bueno, pues en ponerlo encima de la mesa. Y entonces, pues como un par de días después me llamaron de Recursos Humanos, cuando recibas este mail, llámanos. Y claro, yo llamé y resulta que en el mail había una adjunta que yo no había leído, que era la carta de despido. Entonces, claro, yo llamé pensando que me iban a hablar de la reducción de jornada y de repente pues como que digo, me han echado por pedir la reducción de O sea, se jornada. lo tomaron literalmente, ¿no? Lo de la reducción de jornada. Claro, o sea, no fue así, no fue para nada, pero yo lo primero que pensé fue, estos me han echado por pedir la reducción. No fue así, o sea, coincidió, Ya, realmente ya, fue ya, una ya. casualidad de estas, pero el caso es que me lo tomé como, la primera reacción fue un jarro de agua fría. Decir, anda, que a quién se te ocurre pedir la reducción de jornada. No fue así, de verdad. O sea, lo digo porque no tengo ningún tipo de mala palabra ni mal gesto hacia ellos ni nada, pobres. Y cuando ya lo procesé, porque realmente es verdad que te cuesta un poco, dices, es que, uff, o sea, incluso aunque lo estuvieras pensando, no te lo esperas, ¿no? Y lo primero ves el vacío. Es un cambio de paradigma totalmente. Total. Pero bueno, enseguida fue como, la sensación fue de alivio, fue decir, o sea, me han quitado un peso de encima, han tomado una decisión que yo no iba a ser capaz de tomar por mí y me sentí muy aliviada y sentí pues eso, como que se me abría el campo, ¿no? También he de decir que a los 2 o 3 días tuve una crisis, ¿eh? O sea, no fue una crisis de horrible, pero sí que o sea, me dio miedo. Creo que además fue el mismo día, yo escribí la newsletter, pues yo las escribo siempre los viernes, sale el sábado salió, y yo creo que el sábado fue cuando tuve un pequeño mini ataque de pánico, porque fue como, está aquí fuera, lo sabe todo el mundo, Dios mío, ¿qué voy a hacer? O sea, me voy a arruinar, esto no va a llegar a ningún sitio, estás loca, ¿qué haces? O sea, como si yo hubiera dejado el trabajo y yo no lo había dejado, ¿no? Pero como que me sentía fatal también por alegrarme, por sentir ese alivio, o sea, sentía que todo iba a salir mal, que iba a ser todo un desastre. Fue un mínimo, que además yo sabía que iba a llegar. Pero no puede ser que a ti te despidan y que te lo tomes tan bien, o sea, porque no somos unos cabezas locas, sabemos la situación como está. Entonces, yo estaba esperando que llegara ese ataque de pánico que no llegaba, llegó pues a los 3, 4 días y lo abracé de nuevo, dije, bueno, ya está, esto tenía que pasar y luego ya a seguir. Y la verdad es que desde entonces, no, sí que es verdad que, bueno, no, miento, todos los días tengo como mis pequeños ataques de pánico, pero son ataques de pánico de estos que dices, bueno, o sea, pongamos la emoción a la vida, no... La incertidumbre, ¿no? Wow, total. Pero esto, claro, como ya me han dicho que es así, esto, el Sí. emprendimiento es así, bueno, pues... Bienvenida al club. Yo con Sergio también exacto. tengo muchas conversaciones porque me pasa un poco parecido, ¿no? Yo cogí la excedencia durante 8 meses, volví al trabajo, estuve 15 días, fue cuando empezó el COVID y me despidieron por el COVID. Ay, O sea, que mi vuelta fue de 15 ay, días, madre. pero aún así, la vuelta de 15 días fue en plan de, menos mal, porque ¿qué estaba haciendo yo volviendo? Si es que esto no es lo que Sí, quiero, si es que yo sí, salí de sí. aquí y ¿por qué estoy volviendo? Entonces fue un poquito también de alivio, pero al mismo tiempo, claro, esa incertidumbre económica, ¿no? Que al final de los sueños no se vive. Es en plan No, de, no. vale, tengo muchos planes en la cabeza, pero tengo que comer y pagar facturas. Vamos a ver cómo lo hacemos ahora. Y Ay, que ya no sí. tengo esa seguridad a final de mes, pase lo que pase. Pero bueno, yo estoy también en mi lucha interna todos los días de luchar y gestionar mejor esa incertidumbre. Sí. Y bueno, es quizás igual la parte un poco más negativa, ¿no? De este mundillo, pero creo que al final compensa todo Yo lo no, demás. claro, o sea, no sé si la parte, sí, claro, la parte negativa, ¿no? O sea, toda historia, toda cosa tiene su parte positiva y su parte negativa. Yo ni siquiera lo veo como algo negativo, yo digo simplemente que es parte de, o sea, Parte de ello. es una Totalmente de parte acuerdo. más, claro, o sea, pero además es que creo que lo tenemos tan claro, es que, o sea, yo cada día que pienso, ¿no? Que me llegan pensamientos de
esto va a salir fatal. Oye, es que nos vamos a estrellar. Digo, pues mira, qué guay, ya lo estás pensando otra vez, ¿no? O sea, es que te va a pasar todos los días. Y si no te pasa todos los días, te va a pasar seguro todas las semanas. Entonces, y si no te pasa, yo creo que preocúpate. Entonces, pues eso, abracémoslo y es que forma parte de, o sea, quiere decir que este estilo de vida lleva intrínseco esa montaña rusa emocional. Entonces, habrá días que la lleves mejor, otros días lo llevarás peor, pero es que forma parte. O sea, si abrazas esta vida, tienes que abrazar también eso, si no... Totalmente. Sí, es esa contra también de asumir un poco más de responsabilidad, ¿no? Que dices, a veces la responsabilidad asusta. Miras abajo y dices, Ya te vale, que digo. ahora no tengo una red, que si salto tengo que Sí, asumir sí, las sí. consecuencias yo de todo. Eso es asusta, a la vez para mí me motiva, ¿no? O sea, porque dice, claro, ahora yo llevo la responsabilidad, o sea, yo tengo mi negocio, yo soy la que toma las decisiones, yo decido si hoy trabajo o no trabajo, si hago esto, no, cojo este cliente o no lo cojo, o sea, mola muchísimo tener esa responsabilidad, pero a la vez, claro, es un montón de Asusta. responsabilidad porque dependes tú solamente de esas decisiones. Entonces, yo entiendo que no todo el mundo se sienta cómodo. Para mí ahora, ahora mismo en estos momentos de mi vida, y yo siempre digo que la vida va por etapas, puede que en algún otro momento no, pero ahora mismo a mí esto me está molando. O sea, incluso ese pavor, ¿no? De decir, Dios mío, toda la responsabilidad la llevo yo, me motiva. Ahora mismo me motiva. Qué guay. Y por seguir un poquito cronológicamente y ya llegar al presente, ¿no? Hace unas semanitas que cambiaste de nombre del proyecto de Sí. Aprende Notion, que lo hablábamos fuera de cámaras, ese paraguas tan amplio que no te quieres dejar ni una gotita. Sí. Pues podrías contarnos un poco los motivos, cómo estás después de esa decisión. Sí, a ver, es que el proyecto Aprende Notion sigue existiendo, ¿vale? O sea, yo, Elena Madrigal, creé este proyecto que se llama Aprende Notion, que tiene una página web que se llama aprendenotion.com y en la página web se pueden ver todos los vídeos que yo he ido subiendo y sigo subiendo al canal de YouTube que tengo, que todos son vídeos de Notion. Y cuando hice esta página web y lancé este proyecto, decidí asociarle una newsletter, que en principio la idea era, voy a crear una newsletter en la que de manera ocasional vaya contando simplemente, he subido este vídeo para no spamear en Twitter, porque no tenía otro medio de comunicación, ¿no? Lo que pasa es que a la segunda edición, más o menos, o la tercera, me di cuenta de que sí que es verdad que hablaba de Notion, pero no hablaba solamente de he subido este vídeo, ¿no? Sino que intentaba relacionar ese vídeo y lo que enseñaba en ese vídeo, no siempre lo relacionaba, a veces sí, pero hablaba de otras cosas que sí que es verdad que tenían un poco que ver con todo esto de diseñar sistemas de vida y de productividad y de gestión del conocimiento, etcétera, pero muchas veces me hablaba de... Es que no tocaba Notion directamente. Sí que podía estar relacionado el tema, pero no lo tocaba. Entonces, claro, yo veía que ahí tenía mucho que dar y tenía muchas inquietudes y muchas cosas de las que hablar y muchas veces era como, es que esto no pega, o sea, es que aunque le dé mil vueltas, ni es de gestión del conocimiento, ni es de diseño de sistemas, ni nada, es que a lo mejor quiero hablar de la Passion Economy, por ejemplo, y de dónde metes Notion ahí. Pues entonces dije, le quiero cambiar el nombre a la newsletter, que deje de ser una newsletter asociada a Aprende Notion, que sea una newsletter que me permita hablar de más cosas, o sea, una newsletter a lo mejor más de mi marca personal, y Aprende Notion sigue existiendo, el proyecto sigue existiendo, lo que pasa es que la newsletter Aprende Notion con ese nombre ya no. Sí que es verdad que yo, mientras siga subiendo vídeos de Notion y siga haciendo cosas en Aprende Notion, lo voy a comunicar en la newsletter, pero mi idea es... elevar un poco, escalar toda la infraestructura de la newsletter para que yo pueda seguir hablando de otras cosas que no sean de Notion y a la vez seguir hablando de ese contenido más de nicho, que es Notion, productividad, etcétera, pero segmentando de alguna manera para que la gente que no le interese una cosa pues no tenga que leerla y la gente que sí, y si a la gente le interesa de todo, pues estupendo, ¿no? Porque Aprende Notion sigue, el proyecto sigue, ahora mismo no tiene una newsletter concreta y me da pena, ¿no? Porque sí que es verdad que sigo queriendo tener una manera de comunicarme con la gente que está solamente por Notion, pero sentía que estaba engañando a las personas que se suscribían a la newsletter de Aprende Notion porque no hablaba solo de Notion. Y además no me gustaba cuando la gente hablaba de la newsletter, Aprende Notion, porque al final estás ampliando mucho la gente que le interesa Notion seguro que se va a suscribir, pero a la gente que no le interesa Notion a lo mejor se está perdiendo contenido que igual le interesa y yo me estaba ahí cerrando como canales de comunicación y no me gustaba. Y ahora pues estoy más contenta, más Yo, por cómoda. ejemplo, te conocí por Notion, por Aprende Notion,
Y claro, yo ahora pienso Elena Madrigal y me viene directamente la palabra Notion, ¿no? Seguida. Claro. Y de aquí, pero claro, yo desde fuera, ¿no? En la perspectiva más social de Sergio, digo, joder, me gusta porque se ve que quiere hablar de otros temas que no son Notion. Y Sí. justo son temas que a mí también me interesan mucho, conocimiento, productividad, etcétera, etcétera. Y he visto, pues eso, cómo ha sido, digamos, cogiendo un poco una desviación de Notion, ¿no? Sí. Y dejándolo un poquito ahí al lado. Entonces te quiero preguntar por las ventajas, que yo creo que las ventajas, pues, son más que visibles, ¿no? Que te ha traído ennicharte o empezar, digamos, ennichándote en Notion, te ha abierto las puertas de una comunidad muy grande, pero ¿cuáles son los inconvenientes de haberte nichado tanto en Notion? Te está costando, digamos, que la gente te vea como algo más que Notion o no? ¿O está siendo, digamos, la transición muy, muy natural? Em, sobre lo primero, sobre las ventajas de nicharme, bueno, yo realmente cuando empecé a hacer vídeos de Notion, puedo poner, o sea, desconocía totalmente que eso pudiera tener el impacto que tuvo. O sea, no sabía que había tantísimo interés, no lo hice por eso, lo hice pues eso, por la necesidad un poco de friquear. Me alegro de que tuviera interés y me alegro de verdad que haya ayudado a la gente. Es verdad que ha sido una muy buena manera de darme a conocer, pero es que mi objetivo tampoco era darme a conocer en el mundo de Notion. Que lo abrazo y me encanta porque es que la herramienta me gusta muchísimo, creo que tiene muchísimo que dar, me gusta mucho hablar de ella y me gusta muchísimo ayudar a la gente a usarla para sus objetivos, ¿eh? O sea, es que no le veo nada de malo. Simplemente no era lo que yo tenía en mente y claro, en cuanto vi que se me estaba, sin que mi objetivo hubiera sido eso, en cuanto vi que se me estaba asociando de esa manera con Notion, sentí un poquitito de, no voy a decir miedo, pero sí incomodidad, entre comillas, porque es que quiero recalcar que no veo nada malo en ello, ¿eh? De verdad que es que estoy encantada y estoy muy contenta. Pero al final, y esto lo he comentado con otra gente que tiene un contenido muy de nicho con Notion, y creo que nos pasa a todos, a nadie le gusta realmente que le asocien con una sola cosa. O sea, porque todos somos más. Somos personas, es verdad que podemos ser muy buenos en un nicho, pero en el momento en el que tienes un poco de inquietudes por otro tipo de cosas, el nicho es muy posible que se te quede un poco pequeño. O no, a lo mejor no que se te quede pequeño, porque yo siento que Notion no se me ha quedado pequeño, pero sí que sé que puede llegar a pasar, porque a mí me interesan otras cosas. Entonces, no quiero caer, y ya pasando un poco a los inconvenientes de nicharse, no quiero caer en ser una persona que, porque ajustarse a un nicho y ajustarse a un tipo de contenido que es Notion, acabe solamente hablando de eso y empiece a reutilizar lo que habla y lo que dice, y siempre estás hablando de lo mismo de diferentes maneras y para el SEO y para tal, y el mismo vídeo contado de diferentes formas. No quiero, porque no siento que esté haciendo y que esté ayudando ni aportando de esa manera. Prefiero no estoy muy cómoda con la idea de que Elena tenga un proyecto que es este de Aprende Notion, pero que a la vez pueda hablar de otro tipo de cosas. Sí que es verdad que creo que en ningún momento, o sea, no le he dedicado tantísimo tiempo exclusivo a Notion como para que la gente, o sea, sí es verdad, Elena es Aprende Notion, pero creo que a nadie le ha extrañado ni ha sentido que les estuviera engañando o que estuviera cambiando yo cuando decidí virarla un poco, porque efectivamente nunca hablé solamente de Notion, ¿no? O sea, lo único que hice fue simbólicamente cambiarle el nombre a la newsletter, pero realmente fue una newsletter que nunca hablaba solamente de Notion. O sea, es más, el cambio es sobre todo simbólico de nombre, ¿no? Para no Incluso te engañar. diría que en los vídeos de YouTube, a mí ya desde el primer vídeo que vi me daba la sensación de que querías transmitir muchas más cosas de Notion, ¿no? A la hora de explicar los ejemplos, muchas veces hablabas de, joder, cómo planificarnos la vida, cómo... de todo ese tipo de cosas y decía, hostia, es que ya no se queda en Notion, va un poquito más allá y sí que es verdad pues, que eso ha ido evolucionando. Claro, justo. Ah, pues mira, me alegro muchísimo. Me alegro mucho de que, ¿sabes? Porque eso o sea, no lo hago a propósito, pero claro, o sea, es que yo soy así. O sea, yo no uso Notion porque la herramienta sea muy bonita. Uso Notion porque es la herramienta que me permite plasmar todos esos sistemas que son mucho más complejos. Creo que a la Entonces, gente le gustó eso, ¿no? Que no es el típico vídeo tutorial de una herramienta que es como sí. muy aburrida, muy coñazo, ¿no? Yo creo que ese toque que le dices tú, ¿no? De transmitir ideas propias, de transmitir, digamos, un poquito más allá,
le daba ese toque que le faltaba, ¿no? A quizás ese tipo de vídeos que son más ABCD, ¿no? Que todo el mundo nos da un Claro. poco pereza verlos y... Sí, ¿verdad? Sí, opino Sí, lo mismo. sí. O sea, guay, pues mira, me alegro muchísimo, la Nada, verdad, hombre, porque enhorabuena. es que me sale solo hacerlo así, pero o sea, es verdad que un poco la finalidad era eso, era el de, jolín, no solamente quiero enseñar la herramienta, sino que disfrutes usándola, ¿no? Y que yo lo disfruto, si al final es eso, o sea, pásalo bien dentro de ella, ¿no? Explórala, dejad volar tu imaginación y créate un sistema dentro de ella, o sea, que guay, me alegro mucho. Qué guay. Gracias. Sí, yo creo que todos los tutoriales, todos nos hemos tragado algún que otro tutorial de alguna herramienta que hemos acabado hasta el gorro y decir de cogerle asco a la herramienta por cómo te la explican, por cómo te enseñan los tutoriales y como que le pierdes todo el gusto. Y al final lo que decía David también concuerdo, sobre todo también con los ejemplos. Yo me acuerdo en lo de los objetivos, me acuerdo del mismo ejemplo que David, que comentamos ese vídeo, que utilizabas una vista como mucho más global para inspirarte al principio de los objetivos y eso al final le da un toque que dices, joder, o sea, que no es solo ya la herramienta, sino también te sirve para inspirarte, para... Esa parte de diseño también se nota ahí. Qué guay. Entonces, sí. Y parte humana, ¿no? Sí. Diría yo. O sea, al final es parte mucho más humana. O sea, al final... Tú cuando, si te fijas, cuando hemos visto algún vídeo de una persona hablando de una herramienta, tú es como que esa persona ya... Yo no recuerdo a nadie que me haya explicado ningún vídeo random de estos de YouTube. O sea, es como que yo me fijo directamente, voy al grano a ver qué me quiere explicar, que quiero aprender a hacer esto en Excel o esto en Photoshop. Pero en cambio tú sí que le aportas esa parte humana. Sí. Y ya es como que te sincronizas más con la persona que está hablando, ¿no? O ya recuerdas, Elena es la chica esta. Claro, no lo sé, la verdad es que yo, no, o sea, sí que es verdad, porque fíjate mucho, lo que me estáis diciendo lo pienso mucho, digo, pero ¿por qué te enrollas tanto en los vídeos cachopolasta? Porque es verdad, o sea, además es que estoy teniendo como ese momento de crisis en los vídeos últimamente, porque digo, es que estás haciendo vídeos de 30 minutos, que tardas la vida en editar, que tardas la vida en grabar, cuando realmente los vídeos que tienen como más éxito, entre comillas, en YouTube son esos vídeos cortos que van al caso práctico, pero es que me cuesta mucho hacerlo, porque es que yo cuando me pongo a grabar, pues es que yo estoy en la herramienta y la estoy gozando, entonces me cuesta mucho hacer una cosa práctica, pero precisamente por eso, o sea que de verdad que lo agradezco mucho vuestro feedback, precisamente por eso sí que quiero que Aprende Notion, el proyecto, sea un proyecto que siga evolucionando, porque claro, yo, o sea, ya no lo quiero limitar solamente a vídeos cortos en YouTube, sino que lo que quiero es, pues a lo mejor crear cursos más avanzados, precisamente donde yo enseñe, como lo hago realmente en los vídeos de YouTube, pero pues un poco mejor y más estructurado, porque me he dado cuenta de que yo lo hago en los vídeos de YouTube, pero es verdad que la gente aún así a lo mejor necesita un poco un path formativo, una manera de ir o sea, una guía, ¿no? De cómo organizarse ese sistema vital dentro de la herramienta, que yo al final no lo digo, lo suelto, lo hago como en vídeos atómicos sueltos, empezar a crear como paths formativos y cursos que estén más centrados en eso, ¿no? En crearte, pues eso, tu propio sistema o inspirarte, o el curso este que tengo de diseñar tu web, ¿no? En Notion, y salir un poco del vídeo, como no se me da bien hacer vídeos cortos y prácticos, pues lo que decíamos, abrazar lo que se me da un poco mejor, que es enrollarme e intentar plasmarlo en otro tipo de contenido, que a lo mejor no sean justo los vídeos cortos de YouTube. Así que nada, Aprende Notion sigue ahí. Ahora que has sacado el tema de los cursos que estás haciendo y de los vídeos, ya por ir un poco a cómo te formas tú y cómo ves la formación en tu día a día, cuánto tiempo le dedicas. Yo tengo un problema con la formación, soy totalmente adicta a ella. Es más, el otro día estuve haciendo contabilidad por primera vez, así en plan heavy de negocios y personal, y me di cuenta de que se me va la pasta en formación. Porque formación, bueno, también formación es que hay muchas cosas que como que las califico de formación, igual no sería formación al uso, no serían cursos, pero me formo con cursos, de cursos que voy viendo, sueltos, cortitos, que a lo mejor son más concretos, y luego me gusta mucho, ojalá pudiera hacer más cursos gordos, ¿no? De estos que cuestan un dinero y que son transformacionales. Hago por lo menos, no lo planeo, pero sí intento hacer por lo menos uno al año, de diferentes temas, lo que me llame y lo que resuene conmigo en ese momento. Por ejemplo, el año pasado, por estas fechas, yo estaba terminando un curso de diseño de servicios, de service design, que se nos interrumpió por la pandemia. No cuajó en ese momento la formación continuarlo online. Probablemente si hubiera sido unos meses después no habría habido ningún problema, pero en ese momento nos pilló a todos desprevenidos y no cuajó. Entonces no lo llegué a terminar, pero bueno, me estaba gustando mucho.
normalmente cada año hago un curso o hacía un curso más centrado en diseño. Este año todavía no he hecho ningún curso grande, gordo, pero sí que estoy intentando formarme pues, leyendo libros. Eso es como la formación al uso, ¿no? La formación por la que tú pagas y te sientas y dices, vale, esto es el contenido, esto me van a enseñar, voy a coger apuntes. Pero en realidad yo creo que eso es como vamos a decir que es un 40% de mi aprendizaje. El 60%, o incluso podría decir que a veces incluso más, viene de la vida, viene de todo lo demás. Libros, artículos, películas, series, conversaciones con personas y como estar muy al loro y muy al tanto de las cosas que están pasando. Así yo aprendo bastante, o sea, yo considero que aprendo bastante. Sobre todo eso, leyendo muchos artículos, leyendo a gente interesante y las conversaciones que puedes tener con personas que sean interesantes también, las que te abren así un poco la mente, se aprende muchísimo. Si luego además todas esas cosas que se hablan o todas esas cosas que lees las intentas escribir o relacionar con otras ideas propias que vayas teniendo tú, es que es exponencial, o sea, aprendes un montón. Y creo que no somos conscientes, ¿no? A veces cuando hablamos de formarnos siempre pensamos, vamos, me voy a hacer este curso para aprender, pero a veces, bueno, sí, si estás buscando un aprendizaje como muy concreto, es posible que lo mejor sea un curso o un libro que hable de eso muy concreto, ¿no? Pero si lo que estás buscando es un aprendizaje continuo, yo creo que simplemente tener la mente abierta y todo lo que ves, todo lo que lees, todas las conversaciones que tienes, como afrontarlas con la cabeza abierta, ¿no? Y el pensar cómo puedes sacar de ahí algo que luego puedas relacionar con tu vida o con lo que estés aprendiendo en ese momento, con tus propias ideas, y es la mejor manera de aprender. Y además es como inconsciente, no te das cuenta, ¿no? Eres más inteligente y eres más sabio que el día anterior y no sabes ni cómo lo has hecho y no has invertido tanto dinero. Has hablado ahora de la importancia que tenemos de rodearnos con personas, ¿no? que sean interesantes, que sepan otras cosas que nosotros no sabemos. Tienes un tuit que nos ha gustado mucho y cito textualmente, ¿vale? Hack definitivo de aprendizaje. Sigue y rodéate de personas con opiniones totalmente diferentes a las tuyas y haz el esfuerzo activo de leerlas y escucharlas como si luego tuvieras que defender su punto de vista. Cuéntanos un poquito qué querías transmitir con este tuit. Pues eso, o sea, yo me di cuenta hace unos meses de que, bueno, pero hace unos meses hice como una purga de toda la gente que seguía en Twitter. Les sigo siguiendo, lo que pasa es que tengo como tropecientas listas, ¿no? Entonces tengo listas como muy atomizadas de muy pocas personas, entonces voy pasando de una lista a otra así como por tiempo que tengo y prioridades. Y me di cuenta de que tenía una lista de gente cuyas opiniones valoro muchísimo y muchas de esas personas no comulgaba para nada con sus ideas, pero me daba cuenta de que a veces me hacían lo que decían, me hacían sentir incómoda, ese puntito incómodo de decir, es el punto justo de incomodidad y de que me hace pensar y plantearme mis ideas, ¿no? Y decir, jolín, si yo no siguiera a esta persona, igual sería más feliz, pero no se me habría abierto esta posible idea, ¿no? O esta posible realidad en la cabeza y no le estaría dando vueltas a esto. Y cuando me di cuenta, que la verdad es que me doy cuenta casi siempre que entro en Twitter y leo a estas personas, digo, jolín, es que tienen unas cosas que están diciendo, ¿no? Pero porque sé que son personas muy inteligentes y que no son, o sea, vamos a ver, ¿por qué estará pensando esta persona así? O sea, ¿por qué? Esta persona debe saber algo que yo no sepa, ¿no? Y entonces cuando te empiezas a preguntar, ¿no? Y aceptas esa idea o la tomas como una oportunidad de aprendizaje más que como una oportunidad de decir, no estoy de acuerdo, porque esto y por esto otro, aprendes muchísimo más y te retas mucho más y además, si eres incluso inquieto y tienes tiempo y eres curioso, a lo mejor sobre ese tema dices, vale, ¿por qué esta persona pensará así? Voy a investigar sobre este tema. Y oye, jolín, estás aprendiendo. Y si no estás aprendiendo, por lo menos tu mente se ha abierto un poquito más. Y me he dado cuenta de que yo luego en determinadas conversaciones con algunas personas como que intento plantar la semilla de ¿por qué no tenemos en cuenta esto otro? ¿No? Y mucha gente no sabe hacerlo, no sabe tener en cuenta las opiniones de los demás de una manera como de aprendizaje, ¿no? La cogen para devolvértela con la suya, ¿no? Pero a la gente nos gusta estar en nuestra burbuja de confort. Total. Y qué necesario es salir de esa burbuja de confort, porque a veces nos pensamos de que nos rodeamos siempre con nuestros amigos todos los días, los mismos,
y nos pensamos que el mundo funciona como funcionamos nuestro pequeño entorno. Y de repente sacas un poquito el brazo y dices, ostras, como quema. Sí, total. Ostras, como quema. Que el mundo sigue girando. El mundo sigue Eso girando y la es. gente sigue teniendo unas ideas que a mí me pueden parecer, vamos, como dices tú, pero ¿qué dice este, no? Sí, Pero te has sí. parado a pensar un momentín que esa persona está diciendo lo mismo de ti. ¿Qué dice Elena? Eso es, exacto. Entonces, Salir de la cámara de eco. eso Pero no es. solamente salir de la cámara de eco, ¿no? Porque, o sea, es verdad que tú sales de la cámara de eco y dices, ¡ay, que quema! Pero quédate un rato fuera, ¿no? Y pensar, ¿por qué quema? ¿Por qué? O sea, no solamente exponerte a ideas diferentes, sino a verdaderamente considerarlas, ¿no? Aunque luego, o sea, no tienes por qué comulgar con ellas. Pero es verdad que el simplemente pensar, vale, esto que ha dicho, ¿cómo se contradice con lo que pienso yo? ¿Por qué lo habrá dicho? O sea, realmente Al menos retarte. dedicarles un tiempo, ¿no? A esas Eso es, ideas que no nos gustan desde el primer momento y eso entender es. por qué, ¿no? Por lo Claro, menos. y así aprendes. O sea, para mí es de verdad una manera. A lo mejor tendríamos, o sea, deja de saca la cabeza de los libros y simplemente intenta, que está muy bien leer, ¿eh? O sea, a mí me flipa, pero puedes aprender de otras maneras. Puedes aprender simplemente no siendo tan egocéntrico y moviéndote por una actitud que sea más de contraponer ideas y no tanto de poner tu idea encima de la idea del otro. O sea, sino juntarlas, ¿no? Y entrelazarlas y ver si puedes sacar nuevos modelos de pensamiento diferentes. Yo estoy contigo en que si vas con la cabeza mucho más abierta y coges opiniones contrarias, como que vas a salir con ideas tuyas reforzadas, ya sea que te quedes con tu idea o que le compres parte de la idea al contrario, incluso que le compres toda la idea y digas, mira, yo estaba equivocado, me has enseñado estos argumentos o he llegado a X, Y, Z y me has convencido. Y, o sea, Total. la capacidad esa de, yo creo que anteponerte y en vez de meterte la cámara de eco, cambiar la cámara de eco y meter a gente contraria en tu cámara de eco. Porque al final es muy complicado, ¿no? Salir Exacto. de las redes, del feed y ya ver, todos estamos ahí metidos y al final te estás bombardeando con esas ideas. Entonces, ir un Sí. pasito atrás y meter a gente con ideas contrarias en esas cámaras de eco, yo creo que, vamos, me lo apunto. Total, yo lo pienso muchas veces cuando tengo discusiones con personas, ¿no? Yo llega un punto en el que digo, vale, está aquí, es verdad, tiene razón, o a lo mejor no tienes razón, pero me has hecho plantearme algo. Y muchas veces pienso, lo que se está perdiendo la gente que simplemente discute simplemente por llevar la razón. Jolín, te estás perdiendo toda la otra parte interesante que es el que alguien te enseñe algo nuevo. Ya está, es que ¿para qué tenemos que...? Y es verdad que yo creo que ahí juegan un papel súper clave cómo están diseñadas estas redes sociales para que la dinámica entre nosotros sea eso, sea poner nuestro argumento encima del siguiente y ya está. Y no, es más, yo creo que la newsletter escribió un poco sobre esto, por ejemplo, Twitter está diseñado para que tú escribas, ¿no? Una persona escriba y tú pones tu comentario encima, lo retuiteas además, normalmente suele ser si estás de acuerdo. Y ya está, y es como conversación que se pone una encima de otra, pero no se genera nueva conocimiento, Esto ¿no? me Porque recuerda, Elena, cuando tienes un debate, ¿no? Y al final estás pensando en lo que vas a decir cuando el otro se total, calle, en vez de escucharlo, exacto, pensar y entonces ya argumentar, ¿no? No estás, a eso, ver si se calla y le suelto ya mi basura. Y exacto, ir pensando lo total. mismo. Sí, sí, Y sí, te vas al sí. final lanzando basura, polarizáis las ideas más cada uno y como dices, al final no se llega No a se nada llega que a merezca la nada, pena. nada. Y además te has hecho todo el veneno en la cabeza y encima Sí, estás sí, enfadado. Sí, 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 sí. Y eso es. con lo que mola, precisamente, pues eso, coger esas ideas diferentes. Vamos a ver, siempre partiendo de que no sean ideas de odio o de discriminación, o sea, ideas simplemente políticas o cosas que no, o sea, no Sí, trascendentes, ¿vale? Hay cosas aquí con las que nadie no se se va a puede. poner a debatir con Adolf Hitler. Claro, o sea, hay cosas con las que no se puede comulgar, ¿vale? Pero la mayoría de las cosas, conversaciones normales, joder, es mucho más interesante cogerla, quedarte con cosas, ponerle un poco de lo tuyo, crear nuevos modelos de conocimiento. Sí, ojalá. Y fíjate que me atrevería a decir, ya para cerrar este tema, que ahí no estoy quizás de acuerdo del todo contigo. Yo creo que hasta las cosas más horrorosas que nos puede parecer a la humanidad, como puede ser el racismo, por ejemplo, se me viene a la cabeza, creo que son debatibles, no por darle la oportunidad a esa persona, ¿no? De que exponga sus ideas, sino creo que es la manera de acabar con esas ideas. Porque se ha demostrado de que cuando tú intentas censurar una idea, por muy mala que sea, esa idea es como cuando intentas poner un tapón o un agujero así. Al final el agua va a acabar saliendo, Sí, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que aprender también a debatir y argumentar esas ideas, porque todas las personas que digamos que siguen ideas negativas para el ser humano, ¿vale?
nadie les obliga, nadie les pone una pistola en la cabeza. Si siguen esas ideas es porque alguien les ha convencido, alguien les ha argumentado de manera errónea o no errónea. Entonces creo que nuestra única arma, antes de llegar a la violencia, como ha pasado en la historia, con muchas ideas, es el debate. Y esas personas que piensan que están en lo correcto, intentar argumentarles por qué se están equivocando y porque hay opciones diferentes. Este es mi punto de vista. Y creo que es un paso previo a decir, no, es que no se puede debatir porque esa idea, vamos, no cabe en la cabeza de nadie, que puedo estar de acuerdo contigo, pero si no la debates, no estás matando la idea. Esa idea va a salir sí o sí. Ojalá fuese así, ¿no? David, para el que venga detrás, que vea un poco los argumentos y que diga, vale, o sea, esta idea no la compro, pero en cambio, si no sabes ni por qué está mal esa idea, pues muchas veces no vas a tener ese conocimiento y no vas a poder rechazar esa idea o tirarla a la basura. Esto lo digo porque yo lo veo actualmente en la sociedad, ¿no? Como que se matan muchos debates antes de tenerlos, ¿no? Debates que a muchas personas les pueden parecer, pues, que yo estaré de acuerdo, ¿no? En que son ideas que en una democracia, en un país de hoy en día, en la actualidad, pues no tienen cabida socialmente, pero ya te digo que esa idea, por mucho que tú la intentes censurar, y más ahora con redes sociales, ¿no? Es ponerle puertas al campo. Total. Y si la censuras, se suele demostrar de que al final esa idea suele acabar peor y suele calar a más gente, ¿no? Porque al final el odio cala muy rápido, lamentablemente. Y se aprovechan también, ¿no?, de esa censura, ¿no? Es que me están censurando. Y ya también es un argumento a favor para ellos. Pero bueno, que ha sido un off-topic totalmente. No, pero, o sea, por no de, o sea, lo comento muy, muy brevemente. Es que es muy complicado, porque yo justo... partiendo de esa base. Sí, ese debate lo tuve... no fue un debate, fue una reflexión que tuve hace bastante poco con alguien que recuerdo que estaba viendo la tele y estaba pensando, eso que dicen, ¿no? Que hay determinadas ideas que no pueden, o sea, no les podemos dar altavoz, no podemos ni debatirlas. Y digo, es una reflexión y es un debate interno que tengo conmigo misma, ¿no? Sí. Por ejemplo, el fascismo, el odio, o sea, tú no puedes debatir con eso, está mal y ya está, no puedes ni alimentarlo. Pero también es verdad que es lo que dices tú, dices, debemos, ¿no? O nos debemos como sociedad primero preguntarnos de dónde viene eso y luego intentar desmontarlo. Pero es muy complicado porque es verdad que en el momento en el que tú intentas desmontarlo le estás dando también voz y lo estás poniendo encima de la mesa como una posibilidad. Y no, o sea, es que el fascismo no es una posibilidad. Si tú lo invitas a debatir contigo, lo estás poniendo encima de la mesa, pero ya te digo, no tengo la respuesta, ¿eh? Quiero decir que es una reflexión que me hice hace relativamente poco. Yo tampoco, ¿eh? Sí. O sea, y al final esta reflexión igual dentro de un mes me preguntas si tengo otra diferente. Al final, pues como voy aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Claro. Y según las experiencias y la gente que voy conociendo, pero es muy complejo. Vamos a quedarnos con eso, que es muy complejo y parece que siempre tenemos que sentar cátedra, ¿no?, en las opiniones, en lo que decimos. Y hay tantos factores, tantos parámetros que madre mía, da vértigo. Sí. No, la sociedad es muy, muy, muy compleja. Es el sistema más complejo que existe después del ser humano. Así es. Pero bueno, por eso es apasionante también, ¿no? Y yo creo que mientras abordemos las cosas con la mente así abierta, nosotros, bueno. Pues... Ojalá cada vez se pueda hablar, pues eso, más de todo, pues con la mente más abierta y que la gente esté dispuesta a escuchar. Creo que es más necesario que nunca hoy en día. Y más difícil, ¿eh? Más difícil encontrar. Más difícil, porque pues eso, las redes sociales nos crean nuestra cámara de eco, que ha dicho Sergio, y cuesta mucho debatir de ciertos temas con la mente abierta y no cerrarte desde un principio. Entonces, bueno, ojalá que con podcasts como este, ¿no?, intentamos un poco fomentar ese pensamiento crítico, ¿no? Y oye, no nos creas, simplemente escúchanos y escucha a más personas, lee libros y luego genera tu propia opinión. Sí, total. Ay, chicos, ojalá. Esto es labor importante en la que hacéis, sí. Sí, gracias. Y otra pregunta off topic, Elena, que en una newsletter ya vamos a sacar un poco ideas sueltas, o sea, esto ya se nos va a ir de las manos. Venga, ya vamos a por ella. Pero en una de tus newsletters haces como una diferencia entre hacer planes y planificar, y creo que sería muy interesante que la expliques, que ahondes en algún matiz que te apetezca y que te explayes todo lo que quieras. Sí, a ver, esto es como mi propia teoría, mi propia cosa mental, que no está realmente probada ni nada, pero sí que es verdad que creo que podemos hacer esa diferencia. Hacer planes es como un poco como la gratificación instantánea, ¿no? Como el decir, vale, yo hago planes porque la cabeza la tengo a 100, entonces voy a hacer planes, me voy a poner como objetivos, ¿no? Y como que nos sentimos muy, muy bien con nosotros mismos, ¿no? Porque es como que estamos ya haciendo algo, es un poco como lo de hacer listas de tareas. Planificar requiere un compromiso extra, un paso extra de compromiso, ¿no? No solamente es pensar a dónde quieres llegar,
porque eso es más bien hacer planes, esto es como ¿no? Es mi movida, mi teoría, sino que requiere pensar en el sistema que te va a ayudar a alcanzar ese objetivo, ¿no? Y entonces, creo que una de las cosas que comentaba es que en ese proceso de planificar tú empiezas a visualizar, ¿no? Y empiezas a ver pues cómo va a ser todo el proceso, cómo van a ser los pasos, te empiezas a ver tú como esa otra persona o como esa persona a la que quieres llegar a ser, ¿no? Entonces, la magia de planificar está en la transformación que tiene lugar en el proceso en el que estás planificando. Hacer planes es hacer planes, ya está, es muy fácil, no nos cuesta nada, no requiere un proceso, requiere simplemente pues preguntarnos a lo mejor qué cosas queremos que pasen y apuntarlas, pero planificar ya requiere ese extra de compromiso. También es verdad que hacer planes es como, o sea, tú tienes un plan y ya está, y este es mi plan, ¿no? Y como realmente no has pensado en un sistema ni en una estructura para llegar a ese plan, no tienes en cuenta lo que puede pasar en todo el camino. Y yo soy como muy fan de todo lo que realmente el plan y la finalidad no es el destino, no es todo el camino hasta que llegas ahí. Entonces, planificar como requiere crear un sistema y una estructura, te permite luego, mientras estás llegando a ese objetivo, salirte del camino momentáneamente, irte a otro lado, irte un poco hacia atrás, explorar, ¿no? Cuando hacer planes, como al final tú, o sea, dices, yo quiero llegar a esta finalidad y ya está, no te permites salirte del camino, no te permites preguntarte si quisieras hacer otra cosa, una cosa diferente, porque tienes el plan y ya está. Entonces, es donde veo un poco la diferencia. No sé si me he explicado bien, son como movidas un poco mentales mías, pero sí que es verdad que yo creo que es más importante tener un sistema bueno, sólido, que te permita luego, sabiendo que estás siguiendo el sistema, desviarte un poco, virar, explorar, ver un poco cómo está el percal, el barrio, y que tener un plan y decir, vale, es que yo quiero llegar a este objetivo y entonces no permitirte moverte por otras cosas que te puedan interesar más a la hora de llegar a objetivos, pero a la hora de a lo mejor ponerte una tarea para hacer ese día igual, ¿no? O sea, mejor tener un sistema y no un plan fijo. Sí, iba a decir de darte espacios. Es que darte espacios a veces creas ideas o conexiones que dices, o te cambia el rumbo totalmente, lo que tú decías, por una tarde que te has dejado que te encajaba más pasear porque no estabas en el modo para hacer algo. Eso es. Y te has ido a escuchar un podcast o te has ido simplemente a pasear y ¡pum! Y te cambia el plan totalmente y tienes que rehacerlo. Entonces, si has planificado, tienes como esa flexibilidad, puedes adaptarte mucho más. Eso es, exacto. Es planificar precisamente para no regir luego nuestra vida por planes, ¿no? Es un poco como contradictorio, pero es así. O sea, tú planificas para luego, cuando estás en el camino, poder disfrutar el camino sin tener que estar pensando en ese plan que has hecho. La adherencia, ¿no? De una buena planificación, qué importante es. Sí, total, sí. O te pones una dieta o una rutina de gimnasio. Al final, si no creas adherencia, es que el camino no lo disfrutas. Eso es. Yo lo llamo siempre, o sea, como el diseño del entorno, ¿no? El diseñar nuestro entorno para conseguir lo que queramos. O sea, pues ya sea comer mejor, hacer más ejercicio o ser más creativos o trabajar mejor, ¿no? O sea, conocernos y conocer cómo es nuestro entorno y diseñarlo para conseguir eso. Y diseñarlo para trabajar felices, ¿no? O sea, yo que me centro un poco más en eso, en trabajar y en crear de una manera más sana, sin imponernos estructuras muy fijas, diseñar un entorno de trabajo que te permita hacerlo, o sea, y que no sientas que es un marrón y que es una súper tarea, sino que es una cosa que estás disfrutando porque te permites moverte por lo que más te apetece en ese momento. Como no has hecho un plan justo, fijo, puedes hacerlo, ¿no? Y dices, vale, pues es que ahora mismo estaba haciendo esto, pero he visto esto que me llamó la atención, voy a meterme un poquitito en este rabbit hole y oye, es que igual ese rabbit hole te da más ideas y te ayuda a crear cosas más ricas y además has aprendido algo. En cambio, si te ajustas al plan, es como, no, mi plan es este y no me puedo descentrar. O sea, también depende del contexto, pero sobre todo es en entornos más creativos, ¿no? Que es difícil encontrar ese equilibrio, pero ahí es a donde yo intento ir. Súper importante. Quiero preguntarte sobre una cosilla que hablas últimamente en la newsletter, pero antes te voy a preguntar, antes hemos hablado de aprendizaje, ¿no? Y de la importancia, qué herramientas usas tú para aprender,
Hay una frase, una cita muy famosa, ¿no? Que dice que unas veces se gana y otras se aprende. Sí. ¿Qué importancia le das tú a errar para aprender? ¿Crees que es necesario siempre fallar para aprender? ¿Que hacen falta los errores, que son necesarios? ¿O que podemos llegar a aprender sin la necesidad de errar? Porque todos tenemos esa convicción, ¿no? De que cuando erramos, fallamos, pues, ostras, nos fastidia, pero realmente es cuando dices, hostia, es que ahora sí que he aprendido Que he aprendido la bien. lección, Sí. ¿no? Ahora sí que he aprendido. Y parece que hasta que no fallas no ves ese posible error, ¿no? Hostias, ¿cómo no he podido ver esto antes, no? Con lo claro que lo tenía, con lo que lo he estudiado, ¿cómo no he podido verlo? Pero claro, hasta que no llega ese Ya. error, ¿qué piensas yo? A ver, yo creo que efectivamente tenemos que, creo que cada vez menos, pero sí que hay gente que lo sigue viendo, creo que cada vez menos, o sea, que tenemos que empezar a dejar de ver el error como eso, como un error, sino como una oportunidad de aprender. Que realmente, a lo mejor incluso el mejor aprendizaje que puedes tener. Abrazar el error como parte del proceso, como lo decíamos, ¿no? Es parte de... Pero creo que puedes aprender incluso aunque no haya error, ¿eh? Yo muchas veces hago algo bien, creo que está muy bien hecho, y lo que hago es digo, jolly, qué bien hecho esto, aprendizaje, voy más por aquí. Y no he errado en nada. Oye, oye, mira, yo tengo un sistema que tengo en Notion, pero que se podría hacer en cualquier libreta, que es verdad que tengo como un documento de logros, ¿no? Que todas las semanas pues apunto logros o cosas que he conseguido o cosas de las que estoy orgullosa o lo que yo quiera, ¿no? Realmente. Creo que tienes un vídeo hablando sobre ello, ¿no? Sí, Pues a la gente le interesa. Sí, es muy básico, ¿no? Que ya te digo, lo podrías tener en un cuaderno, ¿no? Pero bueno, yo lo tengo en Notion porque me gusta saber a qué semana corresponden, ¿no? Y entonces lo que hago en este documento, aparte de poner pues eso que he conseguido o ese éxito que he tenido o tal, pongo por qué. ¿No? O sea, ¿por qué esto está bien? ¿No? Y para mí eso es un aprendizaje, ¿no? O sea, he hecho esto y mola porque, yo qué sé, por ejemplo, he hecho esta propuesta y está guay. ¿Qué he aprendido? Jolí, pues qué tal, pues que la próxima vez, y no es porque haya hecho nada mal, ¿no? Sino porque sigue haciendo más de esto. O sea, hay como un framework también que no sé si es muy conocido, ni siquiera sé si tiene nombre, pero yo lo he visto alguna vez, que es como al final de la semana, no tanto pensar en una revisión semanal de revisar todos tus proyectos y tal, sino simplemente pensar qué cosas han pasado, de qué tengo que hacer más y de qué tengo que hacer menos. Vale, pues las cosas que han salido bien, que no son errores, o sea, también puedes aprender de eso. Entonces, sí, el error es necesario para aprender, el error forma parte del proceso. ¿Podemos aprender del error? Sí, pero creo que no solamente de los errores se aprende, ¿eh? O sea, yo creo que al final el aprendizaje es una mentalidad. Y si tú tienes una mentalidad de crecimiento, ¿no? Y de aprender, puedes aprender, sí, de los errores, pero también puedes decir, vale, esto lo he hecho bien, ¿de qué vamos a seguir haciendo de este tipo de cosas? Estoy de acuerdo contigo y luego hay personas, ¿no? Que no tienen esa mentalidad y se equivocan 100 veces en la misma cosa y no aprenden, ¿no? Sí. Al final tropiezan en la misma piedra, o sea, que al final hay de todo. Y lo que Sí. te quería preguntar antes es que últimamente estás hablando mucho en tu newsletter, en Twitter también, sobre esta figura. Yo soy un totalmente desconocedor, no sé si es nueva o ya lleva tiempo, ahora nos lo explicas, sobre tú lo llamas el bibliotecario 2.0, ¿no? Este especialista de gestión del conocimiento. Joder, yo cuando lo vi, ostras, me causó mucha intriga, ¿no? Ya el nombre, Sí. qué bien suena, ostras, Suena qué bien guay, suena, ¿verdad? ¿no? Gestionar el conocimiento, bibliotecario, suena guay. Sí. Cuéntanos un poquito qué hay sobre esta figura y si realmente hay empresas que la están empezando a demandar. Sí, a ver, esta figura, la figura per se, yo creo que existe y ha existido siempre. Al final es verdad que es el trabajo de un documentalista o de un bibliotecario. Lo que pasa es que en los últimos meses yo sí que me he dado cuenta por gente y clientes o posibles clientes o personas simplemente con las que he hablado a raíz de la pandemia y de tener que empezar a trabajar en remoto y de que nuestra manera de comunicarnos haya cambiado radicalmente, que se está empezando, las empresas lógicamente están empezando a derivar y a apoyar todos sus procesos y todo en la documentación. Documentación escrita, porque al final pues vamos un poco, aunque la gente no quiera, lo ideal sería ir hacia modelos cada vez más asíncronos donde no tenemos que estar todos conectados a la vez y entonces dependes mucho de la comunicación escrita. ¿Qué ocurre? Que las empresas
que dependen tanto de la documentación y de documentar todos sus procesos, no son empresas de bibliotecarios, son empresas de técnicos, son empresas de pues, agencias de diseño, o sea, no existen el papel del bibliotecario o el documentalista en su plantilla. Entonces, cuando tú tienes tantísimos procedimientos, tantísimas documentación que escribir, que volcar, que recoger y luego a la que poder acceder, además en los momentos en los que necesitas acceder a ella y no en otros, y que sea la información correcta y que esté además lo bien redactada como para que la puedas leer tú que has estado en esa reunión, pero que también la pueda leer alguien que no haya estado en la reunión y la pueda leer alguien y entenderla que vaya a entrar en tu empresa dentro de 2 años y no tenga el conocimiento implícito que tiene el resto. Tú que eres un técnico, no tienes tiempo ni es tu trabajo hacer eso, no es el registrar toda esa información, ocuparte de que esté bien redactada, de que la gente encuentre lo que tiene que encontrar en el momento en el que lo necesita y que no se pierda información por otros canales, por mail, por Slack, por lo que sea. Entonces, está empezando a surgir un poco, por lo que yo veo, esta necesidad de esta figura, que es una figura que existe, que es la del documentalista, pero sacarlo del contexto de las bibliotecas o del contexto a lo mejor de la investigación e introducirlo, y esto es la teoría que tengo yo, y por lo que he hablado, pero que, o sea, como que la vi reforzada cuando vi esta oferta de trabajo, de introducir esa figura dentro de las organizaciones cuando llegan más o menos a un número X de empleados, donde ya se empieza a hacer inviable o sea, cuando ya no conoces, creo que se llama test de Danforth o algo así, o creo, me lo estoy un poco inventando de algo que recuerdo, pero no lo tengo clarísimo, que es en el momento en el que tú ya no te acuerdas de los nombres de todas las personas y de todas sus caras, o sea, ese es el número, ¿vale? Es el número concreto en el que tú tienes que contratar a una persona. Eso habla además, me parece, Sergio Rey Dalio, en su libro Principles, sí. Habla de eso, ¿no? De que de repente llega un momento en su empresa en el que ya no es familiar, ya no conoce a mucha gente, ese punto de inflexión. Exacto, pues en ese momento, cuando ya no conoces a todo el mundo, ¿no? Y la comunicación, ya no puedes ir a decir, oye, pregúntale a Marisa, ¿sabes? Y te vas y te levantas y te vas al sitio de Marisa a preguntar a Marisa, porque Marisa a lo mejor está de paseo o está intentando conciliar o sea, no estáis con... Y tu trabajo depende de que Marisa te dé esa información. Necesitas tener un sistema diseñado dentro de tu empresa que te permita registrar esa información, ya te digo, resumirla y redactarla de manera que no solamente la entiendan las personas que estaban ahí en ese momento, sino que sobre todo la entiendan personas que no estaban o que van a estar en el futuro, y crear una arquitectura de la información que te permita acceder a ella solamente cuando la necesites, no siempre. O sea, no es información que tú tienes que estar viendo constantemente, sino cuando yo necesite esta información, saber en qué momento, o sea, de dónde puedo sacarla y que me devuelva la información que yo necesito. ¿Que es un buscador súper potente? No se ha construido todavía. Ahora mismo creo que la mejor persona o la mejor herramienta que tenemos es una persona que tenga no documentos, no conocimientos técnicos, sino que tenga conocimientos, pues eso, de documentación, de biblioteconomía, que tenga un background, que es lo que a mí lo que me mola más del concepto, que sea un background más en humanidades, que sea más una figura empática, que piense en cómo nos comunicamos, en cómo la comunicación escrita es diferente a la comunicación hablada, que tenga en cuenta que las personas que pueden leer esa documentación, el estado en el que se pueden encontrar, o sea, tiene un poco que ver incluso con el diseño. Sí, al final volvemos a lo que decía, todo es diseño y todo son historias, ¿no? Y todo es contar y contar de una manera o de otra. El pensar en quién va a leer eso y el estado en el que puede estar y cómo yo puedo redactar esa información y cómo puedo diseñar esa estructura para que una persona en su peor momento la pueda encontrar bien. Y cuando digo en su peor momento, quiero decir una persona que ha dormido 3 horas y que tiene 1000 tareas y que está estresado, pero que necesita esa información y no puede perder 15 minutos buscándola. Y eso no es trabajo de un técnico, porque es que no es su trabajo, no es para lo que te has formado y no es para lo que te han contratado. Entonces, a lo mejor es el momento, cuando esas empresas llegan a ese punto en el que la información se les ha ido de las manos, tienen las carpetas duplicadas o no tienen información o lo tienen todo perdido y no existe la comunicación, es el momento a lo mejor de pensar en introducir esta figura que ponga un poco de orden y a la que podáis consultar o que simplemente mantenga esa documentación, la mantenga en regla, la mantenga ordenada
Y eso es, yo ya lo había, le llevaba dando vueltas bastantes meses porque era una necesidad que estaba viendo que estaba surgiendo y que además que tiene todo el sentido que ocurra. Y por comentarios que hace la gente, no, Notion está muy bien, pero ¿quién se encarga de llevar toda esa documentación? Y es totalmente cierto, o sea, es que es lo que yo digo siempre, la herramienta te soluciona una parte, pero alguien tiene que estar vigilando y tiene que estar haciendo, usando la herramienta para sacarle ese beneficio. Y de repente, pues hace un par de semanas nos comunicaron en el canal de Slack de los embajadores y luego hace nada salió la oferta pública que estaban buscando en esta empresa, que es una startup de educación súper guay, que estaban buscando precisamente a una persona que les ayudara a diseñar sus sistemas de documentación en Notion. En Notion no, donde fuera, pero hablaban de Notion sobre todo. Y lo llamaban, le ponían nombre, le llamaban el Knowledge Management Specialist, que sería como el especialista de la Qué gestión bien del suena en conocimiento. inglés. Suena genial, ¿verdad? En inglés todo suena mejor, no sé qué tiene este idioma. Es verdad, es verdad. Y sí, ya Bibliotecario 2.0 no queda tan guay. Pero sí que es verdad, pues el especialista de gestión del conocimiento que siempre va a quedar mejor en inglés. Y esa es un poco la figura. Joder, me parece súper interesante, ¿no? Y yo que estoy en una empresa privada, desde dentro veo la necesidad Sí, y mira ¿verdad? que tampoco están en empresas muy grandes, ¿no? Están en empresas de máximo 80 trabajadores, pero ostras, la Sí, necesidad de ojalá hubiese estado esa persona claro. que hubiese creado ese pequeño buscador interno de la empresa, ¿no? Como un Google de la empresa en el que tú necesitas una cosa y lo tienes ya. Exacto. El segundo cerebro, ¿no? El segundo cerebro de la empresa, Totalmente, o sea, es una sí, inversión que igual muchas empresas no ven, porque a veces siempre se ve como cuando inviertes en una nueva contratación, ¿no? Ese resultado a corto plazo y quizás mucha gente aún no llega a ver esa inversión a largo plazo que va a mejorar todos los procesos, va a mejorar todo el sistema de la empresa y es difícil cuantificar ese valor, pero creo que como tú dices, yo estoy muy a favor de que poco a poco se va a ir integrando, ¿no? En muchas ojalá. empresas. Yo creo que empezarán pues como las startups que has comentado, ¿no? Sobre todo en empresas quizás con la mentalidad mucho más abierta, mucho más joven, que estas cosas los ven. Sobre Y si ven que todo, funcionan, pues al final empresas más reacias irán, yo creo, sumando al plan, ¿no? Si ven claro. que de verdad es una inversión que les merece la pena. Yo creo que la clave aquí está, como, o sea, la palabra clave es realmente, no sé si es invertir o apostar. Es apostar por tener esta cultura, ¿no? de documentación. ¿Qué pasa? Que si en esta startup en concreto ha llegado, probablemente, yo estoy segura de que lo vamos a ver en más, pero en Estados Unidos, porque ahí han abrazado sin ningún tipo de problema no solamente la comunicación en remoto y esta startup es una startup de educación online y es todo en remoto y tienen alumnos de todas partes del mundo y está totalmente descentralizada. Han apostado por ese modelo y han apostado por el modelo asíncrono, cosa que aquí nos cuesta un poco. Aquí estamos a regañadientes algunos, los más, voy a decir entre comillas, privilegiados. Sí que es verdad que han instaurado o han aplicado un modelo parecido al remoto, que no es totalmente remoto. Yo diría que lo trabajo y ya está, no es remoto, ¿no? Pero la comunicación asíncrona nos cuesta muchísimo. No Yo creo creo que aquí que... estamos, Elena, con problemas suficientes como para pensar aún en, Ya, en esa figura. Creo que en sí, España, ya, lamentablemente, a nivel laboral, tenemos nada. mucho por Aquí delante. no va a llegar esa figura hasta que no Y abracemos otros modelos eso es, antes. sí, 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 sí. sí. Lamentablemente, pero bueno, haremos Sí. lo mejor que podamos. A ver, habrá Los algunas que que estamos sí, aquí. pero es verdad que no, o sea, yo no creo que sea como la profesión del futuro, lo dije un poco de broma, sí que creo que es una cosa para pensar, ¿no? Porque a lo mejor es verdad que no es una figura que tú tengas que instaurar, o sea, como de repente una nueva profesión, no, primero porque ya existe, ¿no? Pero sí que era un poco también una invitación a reflexionar a la gente de, oye, esto está pasando, se está creando deuda documental en las empresas, porque no es nuestro trabajo, no es el trabajo de nadie hacer esto, pero se tiene que hacer. No contratéis a nadie, pero por lo menos apostad por una cultura de documentación en vuestra empresa. Y la cultura es muy importante, tú lo has dicho, sobre todo la cultura americana o la cultura europea, en este caso española, es muy diferente. Aquí seguimos con la cultura, ¿no? De que si sales media hora del trabajo tarde eres mejor trabajador. Ya, tío, Entonces, ya. con ese tipo de pensamientos estamos a un años luz, ¿no? De esto que dices, que ojalá, ¿no? En Sí, Estados Unidos sí que van unos cuantos años por delante, ¿no? sí. A nivel de emprendimiento, a nivel de trabajo remoto. Pero bueno,
los que estamos aquí, ¿no? Tiraremos un poco de la cuerda con la fuerza que podamos. Claro. A ver si se nos pega algo. Sí, yo creo que sí. Es que no nos queda otra. O sea, yo creo que va a ser más rápido de lo que pensamos. Es verdad que igual no se hace igual de bien, pero es que es que no nos va a quedar otra. Algunas sí lo podrán hacer, otras se quedarán un poquitito más atrás, es cierto, pero llegaremos antes de lo que pensábamos, pienso yo, espero, por la salud de todos. Yo creo que incluso hay algunas empresas que no han metido una figura como tal, pero sí que han enseñado a sus empleados a catalogar la información, Exacto. a tener una estructura, un código, Eso o lo que sea. O sea, yo creo que quizás no está esa figura porque pues no muchas empresas tienen esa cantidad de información y a lo mejor pues a algún técnico le toca comerse un día laboral revisando la base de datos o lo que sea por si hay algo duplicado, como decías. Sí. Pero creo que sí que hay alguna, o sea, ya hay gente, o sea, hay muchos códigos, se ordena la documentación. Sí, pero sí. que igual lo que hablas tú, optimice Sergio, todo. Sí, igual dime. o sea, igual está más relacionado con la cultura de la empresa, ¿no? Más a nivel general de la empresa, de que haya enseñado, ¿no?, esos protocolos a sus empleados. Sí. Y también te digo que yo solo he vivido en una empresa al menos. Y no es lo mismo cuando tú haces un trabajo, digamos, que no es tu trabajo, digamos, a lo que te tienes que dedicar en tu jornada laboral. Entonces, la calidad seguramente o la excelencia con lo que hagas esa documentación no va a ser la misma que, como dice Elena, de una persona que está para eso, ¿no? 100%. Que su trabajo es crear la excelencia, buscar la excelencia y crear los mejores sistemas. Entonces, también que esto es echar otra vez, echarnos otra vez un poco piedras a nuestro propio tejado, pero al menos lo que he visto yo, hablo desde mi propia experiencia, la cultura de excelencia en España deja mucho que desear, creo. Y hablo a nivel muy general, ¿no? Que ni mucho menos hay muy buenos empleados, muy buenos trabajadores, pero a nivel de empresa creo que tenemos mucho que mejorar. Pero bueno, que en ello estamos, ¿no? Y en ello están muchas empresas. Creo que es el camino. Sí, a ver, yo estoy con Sergio en que sí que existe, creo, que en el ámbito tecnológico sí que es verdad que existe esa cultura de documentación dentro de lo que son los grupos de programadores, porque lo llevan haciendo toda la vida y lo llevan haciendo muy bien, y porque es que es verdad que si tú no documentas tu código, no funciona. Lo que estás haciendo no funciona. Entonces sí que es verdad que tienen una muy buena cultura. Lo que sí que estoy viendo es que se está empezando a... porque es que es una necesidad. En otros ámbitos, en ámbitos que no tienen nada que ver con el código, el documentar cómo se sube un vídeo de no sé qué. ¿Cómo haces esto? ¿Por qué? Porque no hay nadie ahí para explicártelo. Cuando tú entras en una empresa nueva, antes tenías una persona que durante un par de días estaba contigo y te decía, aquí están las contraseñas de esto y aquí esto y esto lo hacemos así. Y si tienes alguna duda me preguntas. Ahora, si eso no lo escribes, vas a tener a una persona durante 2 semanas preguntándote constantemente por Slack cómo se hace esto, dónde está esto otro. Entonces es que no es... Claro, ya no es tanto la búsqueda de la excelencia, ojalá estuviéramos en eso. Es la búsqueda por sobrevivir, ¿no? Porque no nos coma la deuda documental. No queramos correr, ¿no, Elena? Sí. Oye, poco a poco, pero sobre todo es eso, o sea, es esa necesidad que es perfectamente entendible de decir, yo tengo una serie de procesos que antes, yo hablo mucho de eso, del conocimiento implícito, ¿no? Son procesos que antes conocíamos todos, pero que es que ahora, pues las decisiones que podamos tomar en una reunión de 5 personas, ¿cómo hago yo llegar esas decisiones a gente que no ha estado? Porque nos comunicamos de manera síncrona o lo que sea, o sea, no es tanto ya la búsqueda de una documentación excelente, ojalá, porque a mí me gusta mucho y me gusta eso de diseñar sistemas para, pues eso, para que te aseguren esa recuperación de la información cuando la necesitas, ¿no? Pero es proteger el fuerte, o sea, si gran parte de los fundamentos y los cimientos de tu empresa están en cómo hacéis las cosas, eso lo tienes que proteger y lo tienes que documentar de alguna manera, porque si no, es que no vais a avanzar. Entonces, ya no es tanto la búsqueda de la excelencia, sino lo que te decía, es proteger el fuerte, la búsqueda por sobrevivir, porque tu empresa, porque tu deuda documental no te coma y acabe contigo y acabe con el buen ambiente de trabajo.
y si se empieza a aceptar eso, que poco a poco se empezará a aceptar, es verdad que podemos mejorarlo y podemos evolucionarlo a crear empresas pues que tengan esa cultura de colaboración y de comunicación en el core, ¿no? Y que piensen, pues, ¿cómo puedo escribir o cómo puedo invitar a la gente, darle más información para que sientan que tienen, pues eso, esa información y se sientan más empoderados para tomar sus propias decisiones, para sentirse más creativos, porque es difícil transmitir eso de manera escrita, ¿no? Entonces, es como una cosa, como una semilla de una cosa que yo estoy empezando a ver, que no sé si llegará aquí y desde luego si llega tardará, pero creo que es sobre todo pienso en ello como una oportunidad muy guay y muy bonita para crear entornos mucho más amigables en remoto a través de la escritura. Pues ojalá Sí. poco a poco llegue. Yo no sé si Sergio tiene alguna otra pregunta. Yo tengo una pregunta más, Elena, para ir terminando. Y bueno, a Sergio y a mí nos encanta leer, somos muy fans de la lectura. Sabemos que tú también, que lees mucho. Entonces nos encanta conocer tanto tu top 3, por ejemplo, de libros y sobre todo qué influencias, ¿no? Qué personajes o qué bibliografías has leído que te hayan a ti pues hecho ese pequeño clic, te hayan influenciado en tu forma de ver la vida o filosofías también que te sientas acorde, que resuenen contigo. Cuéntanos un poquito. Pues, como decía antes, como al final yo bebo de información de tantísimas fuentes y no son solo libros, te podría decir un montón de personajes y cosas formativas, pero fíjate que a lo mejor no tanto de libros. Pues no hace falta que sean libros, ¿eh? O sea, como blogs, podcasts, artículos, o sea, bienvenido Pues sea cualquier tipo de información. Pues mira, a ver, así, porque me tendría que remontar como muy, pero voy a intentar, o sea, como highlights, ¿no? Vale, a ver, vamos a ver, a mí unos libros que me marcaron mucho, porque yo supongo que me marcaron a mí y nos marcaron como una generación, fueron los libros de Harry Potter, porque a mí es verdad que, a mí me gustaba leer siempre, ¿no? Pero es verdad que los libros de Harry Potter fue como cuando yo vi por primera vez, era un mico, míralo, yo, no, yo también. No estaba preparado, ¿eh? No, además, Pero qué es que edición tan bonita. me lo estoy releyendo justo, la edición en inglés, Es que y es bestial, es es bestial. bestial, es que, Y me lo puedo leer 7 veces, Elena, que no me canso. Es que es una historia también contada, pero Sí. es que ya no diría ni para niños, ¿no? Porque es verdad que tú lees el primer libro siendo un niño, pero creces, ¿no? O sea, para mí son libros que ahora mismo, a lo mejor, pues igual sí que me volvería a leer, ¿no? Pero siempre, o sea, tengo que darle todo el mérito a esa mujer, porque es que cogió a una panda de críos, nosotros, y crecimos con esos libros. Y tú crecías y evolucionabas, y aparte que es una historia también hilada, jolín, yo recuerdo que leyendo el tercer libro, o sea, y era un amigo, tenía 13 años, pensé, hostia, esto es una historia, ¿no? A mí es que lo de las historias me encantan. O sea, madre mía, o sea, dando golpes encima de la mesa como plan de placer por cómo se estaba desplegando toda esa historia, ¿no? Entonces, me fliparon. Es verdad que me ayudaron mucho a escribir porque yo era muy fan de Harry Potter y luego, a raíz de Harry Potter, por eso digo que, bueno, sí, en este caso son libros, pero empecé a meterme en foros de Harry Potter y empecé a escribir mucho y realmente fue como mi primer gran contacto con internet, fue gracias a Harry Potter y luego a series de televisión que veía y películas, pues es verdad que a lo mejor las series pues eran malas o las películas eran malas, pero a mí me invitaban a hablar sobre ellas en internet. O sea, ya es que realmente pensándolo vengo de cultura de internet desde antes de que a lo mejor existiera o la viéramos así. Entonces Harry Potter ahí, todo el mérito. Luego hay una serie de televisión, venga, voy a hablar de libros y de series de televisión también, y de algún blog, yo creo. Yo que soy un poco friki, yo ahora mismo sí. estoy en mi salsa. Es que es lo que te digo, el conocimiento hay que pillarlo, o sea, muchas veces no somos conscientes, ¿no? Cuando estamos viendo algo, estamos leyendo algo de lo mucho que nos impacta, hasta a lo mejor 2 años más tarde que dices, jolín, esto que leí, que en ese momento a lo mejor pero realmente algo hizo clic y igual yo no era consciente. Hay una serie de televisión muy buena, que creo que no aquí prácticamente no llegó a conocerse, que se llamaba Friday Night Lights. Hace unos años, yo era muy de series hace unos años, ahora la verdad es que no tengo tiempo y veo muy pocas, pero no veo ninguna, pero entonces sí que veía muchas series. Esta serie, bueno, a mí me mola mucho, ya os digo, me mola mucho lo que es la comunicación audiovisual, me mola mucho las series y el cine. Esta serie tenía la particularidad de que estaba rodada como un documental, era una serie de ficción, pero era sobre un equipo de fútbol, pero no era sobre fútbol, era sobre todo lo demás, era una ciudad de Texas como súper conservadora y hablaba de religión, hablaba de
familia, hablaba de la cultura del esfuerzo, de superarse. Era flipante, era muy buena. Y yo recuerdo que ahí había, la mayoría de los personajes aprendí muchísimo de ellos, porque eran como personajes de la vida real. Y yo vi esta serie en una época como muy, muy de crecimiento en mi vida, o sea, esas épocas que tienes cada X años, que tienes momentos de tu vida en los que estás como más tierno, en el sentido de que estás como más, las ideas y todo te entra mucho, ¿no? Porque estás pasando por una crisis personal, que todos los pasamos, en la adolescencia pasamos varias, una detrás de otra, y a veces pues y nos influyen las cosas de una manera diferente, ¿no? De una manera más intensa. Y yo no era tan consciente en ese momento, pero luego me he dado cuenta en diferentes momentos de mi vida de que ahí había personajes, sobre todo los personajes femeninos, que a mí me impactaron y me ayudaron mucho a verme como una persona capaz de hacer determinadas cosas, que eso ayuda mucho. Cuando a la hora de creer que eres capaz de hacer determinadas cosas. Luego, entonces esa serie muy top, muy buena, y los personajes eran muy buenos también. Y luego hay un libro, yo siempre hablo de un libro que no es un libro de negocios, ni tiene nada que ver con lo que hago yo, ni con lo que hagamos ninguno de nosotros, pero que recomiendo siempre mucho, que se llama Ébano, de Richard Kapuscinski, que es una crónica. Kapuscinski era un escritor, era cronista de viajes, de mundos, digamos, yo lo llamo así. Ébano es un libro sobre África, y el tío habla pues de su experiencia como periodista en África. Yo recuerdo, nos lo mandaron leer en el colegio, y fue el primer libro que me cambió un poco la vida, no en el sentido como Harry Potter me pudo cambiar la vida, que lo descubrí después, sino que mientras yo estaba leyéndolo dije, ¡hala! O sea, ¡guau! Porque ahora esto lo damos como, entiendo y espero que lo damos por hecho, pero yo era muy pequeña cuando lo leí. Fue el libro que me abrió la cabeza a la idea de que la cultura occidental somos todos unos privilegiados porque tenemos la capacidad y tenemos el privilegio de poder hacer planes a largo plazo. Pero en una gran parte de la población, en este caso hablaba en concreto pues de las zonas más pobres de África, la vida la viven literalmente al día, o sea, se despiertan y su vida es ese día conseguir comida. Y, oye, es una cosa que pasa, pero hasta que yo no lo había leído y no lo leí, no lo vi contado y descrito, no, o sea, recuerdo que mi mente hizo clic, fue como decir, Dios mío, o sea, soy una privilegiada porque puedo pensar qué voy a hacer mañana o qué voy a hacer este fin de semana. O sea, mi vida no acaba en sí como ese día. Entonces me flipó. O sea, y el libro es buenísimo, y luego me leí todos los libros de Kapuscinski y lo recomiendo muchísimo. Ya os digo, no son de negocios, pero si estamos hablando de aprendizaje, yo he aprendido con los libros de Kapuscinski muchísimo, y me abrió además el mundo a todo lo que es la literatura de viajes, que es uno de mis géneros favoritos. No ficción, sino pues crónicas o simplemente autores. Hablando de Javier Reverte, era un crack también, tiene unos libros buenísimos, y esos libros para mí, ahora que intento pensar, que la memoria me falla mucho y me da mucha pena, llevo muchos días pensando, digo, yo sé que he leído muchos libros que me han cambiado la vida, pero no sabría decirte cuáles son, fíjate qué triste, ¿eh? Pero sé, o sea, tengo clarísimo que muchos de los libros de viajes que me he leído han sido de esos que me han... O sea, a lo mejor habría sido la misma persona que soy ahora si no los hubiera leído, pero los he disfrutado muchísimo y he aprendido muchísimo con ellos, y creo que sí que han perfilado un poco cómo soy y cómo pienso, ¿no? Que es siempre hablando, pues eso, de intentar abrirte la cabeza, conocer como otras culturas y conocer otra historia. A lo mejor es una cosa que es verdad, que no aplicas en tu día a día. Yo quiero pensar que sí, pero el aprendizaje que te va a dar y esa posibilidad de abrir la cabeza y abrir tu mundo, ¿no? Y no pensar a lo mejor solamente tanto en negocios o en el framework tecnológico último, sino más a modelos humanos, pensar más en términos de humanidad. Es un aprendizaje a tener en cuenta. Entonces, Ébano lo recomiendo un montón. Pues mira, lo dejamos apuntado, de hecho dejaremos aquí las notas del podcast apuntado, y me quedo sobre todo con la reflexión esta que nos has dado, de que sobre todo en el mundillo un poco que nos movemos los tres, ¿no? Que parece que todo el mundo está siempre leyendo sobre marketing, sobre emprendimiento, sobre finanzas, sobre criptomonedas ahora, Sí. sobre... Bla, bla, bla. Ostras, que está muy bien eso, que no vamos aquí a desmerecerlo, pero que hay vida más allá, que puedes disfrutar un buen libro de Harry Potter o de lo que te guste a ti
y ya está, y ya está. Y no Exacto. tienes por qué ser eficiente siempre y pensar siempre a nivel laboral. O sea, disfruta de la lectura y quizás, pues en Harry Potter hay personajes que te pueden ayudar, te puedes sentir reflejados, te pueden, como dices tú, pues condicionar un poco tu forma de ser sin darte cuenta. Y Exacto. joder, o sea, hay que abogar un poquito también por esa lectura, ¿no? Total. Cada vez lo tengo más claro. O sea, es muy importante, es verdad, leer libros hechos de ensayos y cosas que es verdad que nos ayudan o que lo vemos como libros de aprendizaje que nos pueden ayudar en nuestro día a día en el ámbito de negocios, pero es tan necesario leer ficción porque el conocimiento humano, de la mente humana, de la historia y de cómo somos nosotros, o sea, yo siempre pienso, lee no ficción para conocer un poco cómo funciona el mundo y lee ficción para conocer cómo funcionas tú, conocerte a ti mismo y cómo pueden funcionar otras personas, ¿no? Es un poco como modelos mentales versus modelos humanos. Y hay que leer de las dos cosas. Es más, mira, yo siempre leo 2 libros a la vez y leo uno ficción para cuando estoy más relajada, no tengo que pensar tanto y porque quiero conocerme a mí misma o quiero conocer un poco, pues, la mente humana de otra manera, y luego pues los libros que requieren un poco más de atención cuando estoy más fresca y quiero aprender algo. Pero al final aprendo de los dos. Y no sé si os pasa que cuando leéis estos libros de ficción, como que por unas horas o el tiempo que estáis leyendo, os metéis en ese mundillo. O sea, a mí un libro que me marcó mucho fue el de Eragon, que bueno, yo soy más jovencillo, no sé si lo habréis leído. Sí, también sacaron películas además. Sí, sacaron una película, ¿no? Pero es un chico que encuentra pues un día en el bosque un huevo de dragón y es una dragona, se hace amigo suyo y tal, la doma, y luego pues son 4 libros y es que como que te metes en el mundo y te olvidas de lo que hay fuera. Exacto. Es como una buena película, una buena canción, ¿no? Pero yo el libro creo que evadirte totalmente. Te metes más, porque estás más tiempo, te imaginas en tu cabeza las descripciones, los paisajes y es como que eres el colega, estás ahí metido en el mundo. Sí. Es un contacto como más directo, ¿no? Más palpable, sí. Es una maravilla. O sea, es que yo creo que eso es lo que decías, estamos todo el rato hablando de que si libros de negocios y tal, que está muy bien, pero un buen libro de ficción, donde perderte, ¿no? Donde no pensar en lo que tienes que hacer al día siguiente y que si tus métricas y tal, ¿no? Es que disfruto. O sea, estoy aquí, estoy relajada y estoy perdida y durante un momento me doy, lo que decíamos antes, me permito y me doy el espacio para no pensar en eso, para ser libre y disfrutar y pensar simplemente en lo que va a pasar a la vuelta de la página. ¡Oh! Y esto, Elena, lo extrapolamos a todo, ¿eh? Qué necesario es este mensaje. Con Sergio muchas veces lo hablamos, ¿no? Como he dicho antes, ¿no? En estas comunidades digitales es como que todo el mundo está laboral. Sí, la hiperoptimización es así. Ay, sí. Que cuando te mueras no te vas a acordar de los proyectos que has hecho, te vas a acordar de tu parte humanista, de la gente que has conocido, de cómo te lo has pasado. Entonces, ostras, vamos también a hablar de eso y vamos a fomentar eso, sin dejar de lado lo otro, pero joder, vamos un poco a encontrar el equilibrio, ni una cosa ni otra, porque aquí parece que unos critican a otros porque es que no son conscientes, es que no sé qué, pero luego tú te estás creando otra vez tu propia cárcel, o sea, te estás riendo, digamos, de los de al lado, pero es que tú sin darte cuenta te has creado otra vez tus barrotes, te los has pintado y estás igual, pero con tu negocio, entre comillas. Entonces, qué necesario, ¿no? Liberarnos un poquito y hacer las cosas sin buscar un fin siempre. Mucho. Oye, me voy a leer un libro de Harry Potter, pues porque sí, porque me apetece y lo disfruto. Claro si me llevo algo, pues genial, y si no, pues no pasa seguro nada. que te llevas algo, eso que te has llevado. Es que, claro, o sea, simplemente el decir, oye, me voy a leer Harry Potter en vez de leerme, para mí eso es una ganancia, o sea, es un win, ¿no? Porque has dicho, es el momento de dejar el negocio, aquí es el momento de darme el gustazo, y para mí eso ya es un win, ¿no? Porque tu cabeza, o sea, ha decidido que te des ese gustazo. O sea, que buscamos siempre el fin, ¿no? El KPI, ¿no? Esto me tiene que servir para esto. El output. Para esto, Sí. Qué malo. Sí, nada. Bueno. O sea, diría, muchas veces eso, dar un paseo te consigue más resultados, pero es que estamos cayendo otra vez en los resultados, ¿no? Da un paseo porque te apetece dar un paseo, que igual no consigues nada, oye, ni se te ocurre ninguna idea, ni nada, simplemente te has ido y te ha dado el aire, y ya está. Como tú dices, ¿no? Los pueblos estos más pobres de África, tú piensas, ¿no? ¿Qué país ni qué fin tienen ellos? ¿Qué output? Si sobrevivir día a día ya es su output, lo que es llamar así. Exacto. Por eso hay que leer. Nosotros tenemos tantas comodidades que es que ya nos buscamos problemas que no tenemos. Totalmente, sí, es verdad. Nada, hay que relativizar más en general. O sea, esa búsqueda, encontrar el equilibrio y en general relativizar. E intentar pasar más tiempo haciendo aquello que disfrutamos. Si es tu trabajo, que sea tu trabajo, ¿no? Pero con cuidado y con cabeza, pero no
buscar el fustigarse porque es lo que se lleva o es lo que te va a conseguir más resultados. No, tienes que buscar disfrutar. O sea, que el objetivo último sea pasar más tiempo en aquello que más disfrutas. Pues sí, porque cuando llegue nuestro lecho de muerte es de lo único que nos vamos a acordar, Vamos. Elena y Sergio, Ya te digo. de lo que lo hemos gozado en la vida. Y todas estas cosas a nivel profesional pues están muy bien, pero la vida es No. mucho más que ello y joder, mucha gente se está quedando en lo profesional y parece que la vida ahora solo es eso, ¿no? Sobre todo en este mundo tan digital, de las comparaciones, de siempre Sí. querer un poquito más, de pues he conseguido 1000 y ahora 5000. Sí. Bueno, pues igual 1000 está bien. Claro, Igual tú ya has eres llegado feliz con 1000. O sea, claro, sí. O al menos que conseguir los 5000 no haga que tengas menos tiempo para hacer cosas que disfrutas. Eso es. No dejes de leer a Harry Potter por conseguir 5000, si con 1000 ya estás bien. Claro, totalmente, total. Eso sí, si nos tenemos que quedar con algo, este podcast que sea eso, sí. Pues oye, Totalmente chicos, me ha encantado, he estado comodísimo, me pegaría aquí 4 horas más hablando con vosotros. Elena, si puedes, dinos dónde te pueden encontrar por si quieren profundizar. Eso es. Redes sociales, contacto, página web. Pues a ver, sobre todo en Twitter es donde estoy más, donde se me encuentra mejor, que es @elenayúscula. Y luego en mi Twitter, en el perfil pueden llegar a Aprender Notion si les interesa lo de Aprender Notion, y también tengo enlazada la newsletter Making Process. Y mi mail está también por ahí, está, o sea, a través de la Making Process se pueden contactar conmigo. Tengo mi site personal también en mi perfil de Twitter, creo, por si ahí también está el mail. Está en proceso de rediseño el site personal, pero bueno, todos mis contactos están ahí por si quieren contactar conmigo. Lo mejor es Twitter y mail. Twitter pues, sobre todo. Nada, lo dejaremos aquí apuntado en las notas del podcast. Muchísimas gracias por tu tiempo, Elena. Muchísimas gracias a vosotros. Muy, muy guay y un momento de autocuidado vamos, total. Totalmente. Sí. Así que, bueno, seguiremos en contacto, que ahora pues es tan fácil, ¿no? Seguir en contacto por Discord, por correo, por donde sea. Seguro que nos volvemos a ver. Así que nada, te mandamos un fuerte abrazo, Elena. Igualmente, chicos, muchas gracias.